Bueno, los vuelvo a saludar, pero en este caso también es el momento de despedida, porque con este módulo, con esta clase que voy a desarrollar, se está dando por terminada las unidades, todo el programa de la materia. Así que en este caso, con la unidad 17 que yo voy a desarrollar ahora en este momento, vamos a dar por terminada todas las unidades programáticas. Así que bueno, este es el momento también de despedida. Quería aprovechar para agradecerles la participación, la predisposición que han demostrado y obviamente la paciencia ante esta nueva modalidad de dictado de clases que han tenido la gran mayoría de ustedes y que se ha adaptado como también nos tuvimos que adaptar nosotros. Particularmente en mi caso, la verdad no es que esté contento porque no es una modalidad en la cual yo no me siento cómodo y seguramente les debe pasar exactamente lo mismo a ustedes, porque la verdad yo creo que no hay nada que va a suplir las clases presenciales, no es lo mismo, y a mí particularmente no me gusta estar hablándole a una máquina, a una computadora, sin poder ver la cara de quienes están recibiendo el mensaje, y me imagino que en el caso de ustedes tampoco debe ser algo demasiado agradable estar escuchando una clase grabada y no poder tener ningún tipo de interacción con el profesor, sobre todo de manera directa, más allá que después estamos en contacto por los distintos mecanismos que están previstos, desde la U24 hasta, bueno, yo siempre les ofrezco mi correo personal como para que tengamos contacto. Bueno, dicho esto, vamos a ir directamente a la unidad 17. La unidad 17, ahora vamos a compartir. La unidad 17 es una unidad que nos va a hablar del resultado. Yo, como siempre, dejo el programa acá para que tengan ustedes, si no lo llegaran a tener, que esto es ideal. La unidad 17 nos va a estar hablando de los resultados. Ahora, seguramente la gran mayoría de los temas que ustedes van a ver acá en esta unidad, seguramente ustedes ya los conocen. O sea, llegamos a este punto en el cual muchos de los conocimientos ya los tienen que tener ustedes de acuerdo a las unidades anteriores que han ido desarrollando y lo que han venido leyendo de la bibliografía recomendada. Así que esta unidad no tiene mayores inconvenientes desde lo doctrinario, desde lo teórico, y por supuesto tampoco los tiene desde la práctica, porque no hay práctica asignada para esta unidad. Y es bastante corta, bastante sencilla, así que la vamos a desarrollar en pocos minutos. Cuando nosotros pensamos en los resultados, en el resultado del ejercicio, lo primero que tenemos que recordar en esta especie de ejercicio mental que vamos a hacer por todos los conocimientos que ustedes ya deberían ir manejando, nosotros recordemos que en la determinación del resultado final del ejercicio ha tenido una relación muy directa la elección de los parámetros de los distintos modelos contables. Recuerden esto. Recuerden que el modelo contables tenía tres parámetros, o como se dice vulgarmente, tiene como tres patas absolutamente distintas, que tenemos que elegir cada uno de esos parámetros, o cada una de esas patas del modelo, para confeccionar los informes contables, para confeccionar los estados contables. Recordemos, por ejemplo, si no es lo mismo la determinación del resultado cuando estamos eligiendo uno de los criterios de medición del capital, no es lo mismo elegir el criterio de medición de capital operativo, productivo o físico, que si elegimos el criterio de mantenimiento de capital financiero. Recordemos por un instante, si teníamos un bien y ese bien estaba asignado a el mantenimiento de capital físico, si ese bien aumentaba de valor, uno de los criterios, el de mantenimiento de capital físico operativo, no lo reconocía como resultado, limitaba ese mayor, si hubiera tenido un mayor valor, obviamente, limitaba ese mayor valor y lo enviaba a una cuenta de patrimonio neto que podríamos llamar reserva mantenimiento de capital físico operativo. Criterio totalmente opuesto, si la medición del capital era desde el punto de vista financiero, el mayor valor que podría llegar a tener un bien era considerado como un resultado del ejercicio, recuerda, resultado por tenencia, y se reconocía como tal. Quiere decir que en esa elección ya los resultados van a dar diferente.
Pensemos en otro de los parámetros, criterios de evaluación. No es lo mismo si utilizamos criterios de evaluación a valores históricos, costo, que si utilizamos criterios de medición a valores corrientes. Recuerdan la generación y el reconocimiento de los resultados por tenencia. En el primero, en el de costo, solamente se reconocían resultados por tenencia en el caso de que estos sean negativos, es decir, en el caso de que por la tenencia de los bienes, esos bienes habían disminuido de valor. Por el contrario, en el criterio de evaluación a valores corrientes, independientemente después de la medición de esos valores corrientes para cada uno de los rubros del activo y del pasivo, pero en el caso de que los resultados por tenencia eran positivos, ese criterio los admitía, con lo cual la determinación del resultado va a ser absolutamente distinta entre un criterio y otro. Y por último, vamos al último de los parámetros, que es el de la unidad de medida. Recuerdan, la clase se las di yo, recuerdan las diferencias en la determinación del resultado si utilizamos la moneda homogénea o si utilizamos la moneda convencional, o sea, habiendo inflación, no reconocíamos los efectos que esa inflación provocaba sobre la información contable. Recuerdan que en la mayoría de los casos el resultado iba a quedar sobrevaluado en el caso de que utilizáramos la moneda convencional y no practicáramos el ajuste integral por inflación. Además de el no reconocimiento del resultado por exposición a la inflación. Así que claramente el resultado del ejercicio va a estar influenciado por los distintos parámetros que se utilicen. Ahora bien, dicho todo esto, más allá de estas cuestiones previas que tenemos que tener en cuenta, lo que sí hay un consenso generalizado desde el punto de vista doctrinario es en el concepto de lo que es resultado, que se entiende por resultado desde el punto de vista contable. Y podríamos decir que el resultado va a ser toda variación cuantitativa que se produce en el patrimonio en ese periodo, no en ese lapso, o sea, en el ejercicio económico, sin tener en cuenta los movimientos relacionados con el capital. Es decir, tenemos que excluir todo lo que serían aportes o retiros de los propietarios. Entonces, resultado va a ser la diferencia entre el patrimonio del cierre medido o comparado con respecto al patrimonio del inicio del ente en cuestión. Si el patrimonio neto al final es superior, ¿esto qué será? Será una ganancia, o también denominado superávit, depende del ente que esté mostrando este estado contable. Por el contrario, si el patrimonio neto al final será menor que el del inicio, esto será que se ha provocado, ha habido una pérdida o déficit. Así que este es entonces el concepto de lo que sería el resultado. Ahora, este resultado va a estar expuesto, y veremos las causas, en uno de los productos del sistema de información contable, que es el estado de resultado. Este estado de resultado nos va a estar mostrando no solo la magnitud, la cuantía de la pérdida o de la ganancia de ese resultado del ejercicio, sino que nos va a estar mostrando en detalle las causas de la generación de ese resultado, las causas de esa variación del patrimonio. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuanto más grado de detalle va a mostrar ese estado de resultado, o sea, que no se limite solamente a un número, a la cuantía, se ganó, se perdió, 1 millón de pesos. Porque nos va a servir para evaluar el desempeño del ente, evaluar el desempeño de los administradores del ente, o sea, los socios, los dueños, los propietarios, les va a interesar, obviamente, la magnitud del resultado y los por qué de haber llegado a ese resultado. No solo desde el punto de vista pensando en lo pasado, sino también desde el punto de vista predictivo. Pensemos que la contabilidad y la información que también nos está brindando tiene efectos predictivos, o sea, de prever hacia el futuro decisiones a tomar. Así que el estado de resultado nos va a brindar, es el lugar donde va a aparecer el resultado y las consecuencias del mismo. Ahora, volviendo al tema del resultado, este resultado va a ser consecuencia de la interacción de lo que denominamos nosotros técnicamente una gran diversidad de flujos de ingresos, costos, gastos,
pérdidas y ganancias. Todos conceptos que ustedes ya vieron, ya han sido desarrollados entre las unidades 2 y 4 del programa de estudio. O sea, todos esos son temas, todos conceptos. Yo no voy a ahora volver a definir lo que es un ingreso, lo que es un costo, porque ya a esta altura lo tienen que saber, y si no, tienen que volver a ver las clases que se impartieron estos conceptos. Lo que sí tenemos que tener en claro es que la determinación del resultado tiene que ver con la interrelación de todos esos flujos, de todos los ingresos, más las ganancias, menos los costos, menos los gastos, menos las pérdidas. Y así se llega decididamente a ese producto final, al resultado del ejercicio, esa variación patrimonial a lo largo de un ejercicio económico. Ahora, estos flujos de ingresos, costos, gastos, etcétera, pueden originarse en diversos motivos, que yo se los sintetizo acá en la filmina. Vamos al más importante de esa posibilidad de generación de variaciones patrimoniales, que es lo que se denomina los resultados provenientes del intercambio. O sea, ¿qué es esto? Las transacciones con terceros, o sea, las transacciones que tiene el ente con los terceros que interactúan con este ente. Entonces pensemos por un instante, pensemos más que nada por el lado de una empresa con el objetivo de obtener un beneficio. Esa empresa seguramente al momento de tratar de afectar los recursos para obtener los fines para los cuales ha sido creada, seguramente ha incurrido en una determinada cantidad de sacrificios, ha incurrido en costos, ha incurrido en gastos, ha generado inversiones en esos recursos para luego obtener, cumplir con su finalidad, y por supuesto que el objetivo de obtener algún tipo de beneficio. Lo más lógico que ese sacrificio en el cual ha incurrido, le genere algún tipo de beneficio. Eso sería lo más común. ¿Qué va a hacer entonces? A esos sacrificios que denominamos costos, que denominamos gastos, seguramente la empresa le va a aplicar algún margen de utilidad razonable para luego, después de esa interacción ¿y a qué llamamos interacción? Bueno, si la empresa es una empresa comercial, luego de que venda, luego de todo este proceso, de todo este ejercicio económico, luego del reconocimiento de todas esas operaciones comerciales, las compra-ventas de sus productos, los productos que comercializa. Lo mismo si fuera una empresa que sería prestadora de servicios. Luego de la prestación de servicios, que obviamente tuvo un sacrificio que han sido sus costos, más el margen de ganancia, lo más probable es que cuando termine este periodo, esta ficción, este ejercicio económico, lo más probable es que obtenga un beneficio. Puede también tener una pérdida. Bueno, pero a esto nos referimos con, luego de la interacción, del intercambio con terceros, vamos a tener un resultado. Es ni más ni menos que esto, esa interacción es la interrelación, o sea, el objetivo para el cual está creado. Comprar, vender, producir y vender, si es una empresa extractiva, extrae el producto y luego lo comercializa y vende. A esto nos referimos con intercambio con terceros. Una segunda posibilidad de la generación de resultados son los que denominamos en doctrina hechos internos. ¿Qué es un hecho interno? O sea, acá hecho interno, obviamente no estamos pensando en una interacción, no estamos pensando en una comercialización con terceros. ¿Qué es el hecho interno? Y pensemos por un momento en una empresa agropecuaria. La obtención de la cosecha, esto les está generando ya un incremento en su patrimonio, un incremento en el activo. Esto ya es un resultado. Una empresa pecuaria, o sea, que se dedica a criar ganado, el nacimiento de una cría dentro de la cantidad de ganado que tenía, eso le implica un aumento de activos. Esto le está generando un resultado, un incremento de su patrimonio. Lo mismo para cualquier tipo de plantaciones. Bueno, hechos internos es eso, no hay una interacción, no estamos haciendo ningún tipo de intercambio con terceros, pero nos está provocando algún tipo de resultado. También pensemos en un resultado negativo, pensemos que teníamos una plantación del tipo que sea, y por ejemplo pudo haber venido una inundación o una helada tardía y nos hizo perder toda la plantación, todos los cultivos que teníamos plantados. O sea que esos hechos internos no solo me pueden generar resultados positivos, sino también me pueden generar resultados negativos. Otra de las posibilidades, como yo acá les pongo en el cuadro serían los cambios en los precios relativos de los bienes, que me van a generar lo que denominamos resultados por tenencia, que ustedes ya por supuesto manejan
adecuadamente. Cuando nos referimos a cambios en los precios relativos de los bienes, no son los cambios en los precios generales, o sea, no estamos hablando de la inflación, estamos pensemos por un momento, un ente en particular puede tener cualquier tipo de bien, cualquier tipo de activo, o sea, ser poseedor de cualquier tipo de bien, y ese bien por cuestiones coyunturales, por el paso del tiempo, ese bien pudo haber tenido algún tipo de revaluación o desvalorización. Pensemos en un ejemplo para que nos demos cuenta de esta situación. Pensemos en una empresa que tiene una propiedad, tiene un inmueble ubicado en una determinada zona geográfica. Ese inmueble lo había adquirido en un determinado momento, lo tiene asignado por su valor de costo en su patrimonio, y después de un determinado periodo, estaba en el lugar que estaba ubicado, no tenía muchos servicios cercanos a este inmueble. Por ejemplo, no tenía asfalto, no tenía agua corriente, no tenía gas natural, y obviamente tenía un valor. Pasado un determinado periodo, se le acercaron todos los servicios que le estaban faltando. Se asfaltó toda la zona alrededor, se le acercaron los servicios. O sea, esa propiedad incrementó su valor por el paso del tiempo y por la mera tenencia dentro del patrimonio del ente. O sea, no es porque además aumentaron todos los precios generales de la economía donde se desenvuelve este ente, sino porque cuestiones coyunturales, cuestiones particulares de ese bien. Así que ejemplos como estos podemos encontrar muchísimos, que incrementen el valor o que lo disminuyan. Pensemos en un campo, que antes era un campo que tenía una productividad espectacular, y ahora por cuestiones naturales, en todos los alrededores se inunda y el mismo campo es inundable. Ese campo cambió de valor hacia abajo, o sea que el resultado, los cambios en los precios relativos pueden ir para arriba o para abajo. Lo que generan esos cambios, ¿qué pueden generar? Resultados. ¿Cómo los reconocía la contabilidad? Mediante el reconocimiento de los resultados por tenencia. ¿Recuerdan que eran los resultados por tenencia? El resultado por tenencia es el resultado que se genera en dos momentos diferentes de medición. O sea, comparando la medición en el momento que se hace, pensemos en el cierre del ejercicio, comparada con la medición oportuna que fue la del ingreso al patrimonio. O sea, el resultado por tenencia no es ni más ni menos que eso, es la diferencia de valor que se genera entre dos momentos de medición distintos de un bien en particular. Resultados por tenencia. Y por último, otra de las opciones, de las posibilidades de generación de resultado, es lo que denominamos otros hechos del contexto. ¿A qué nos referimos con esta situación? Bueno, pensemos hechos del contexto económico, y acá sí vamos a introducir o repasar de nuevo el concepto de inflación o deflación, o sea, los cambios en el nivel general de precios, cómo afectan a la información contable y cómo afectan obviamente al patrimonio del ente y la generación de resultados que puede provocar sobre el mismo. O sea, sintéticamente, en un minuto, recordemos todo lo que ustedes ya deberían saber con respecto a la inflación. O sea, si nosotros, habiendo inflación, la reconocíamos, ¿quién aparecía? Aparecía ese resultado por tenencia, que denominamos RECPAN, resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, que, ¿por qué lo denominamos resultado por tenencia? Porque es el resultado por tenencia de todas aquellas partidas que estaban expresadas en moneda de curso local, o que denominábamos partidas expuestas, o también monetarias. Entonces, el resultado de el resultado de tener esas partidas me provocaba un determinado resultado. Recuerden que si teníamos la que denominamos los activos expuestos o monetarios, habiendo inflación, me generaban un resultado, una consecuencia negativa, o sea, negativa en términos de pérdida de poder adquisitivo, y si tenía pasivos expuestos o monetarios, me iba a generar una situación, un resultado positivo por esa tenencia, y obviamente habiendo inflación, y obviamente utilizando un modelo que reconoce a la inflación. Entonces, la inflación claramente influye, claramente genera consecuencias que contablemente nosotros las reconocíamos mediante el reconocimiento de este resultado por tenencia, el RECPAN, y que obviamente dependerá de si lo utilizamos, o sea, si usamos el modelo del ajuste integral y del reconocimiento. Así que bueno, estas serían las posibilidades de que aparezcan los resultados, las variaciones patrimoniales. Siguiendo con el análisis de los resultados, es conveniente desde el punto de vista del análisis, y obviamente termina siendo receptado en todo lo que es normativa contable de exposición, que los resultados hay que clasificarlos, o sea, tendríamos que hacer clasificaciones o diferenciaciones de los mismos, como yo le pongo acá en el título, clasificaciones o diferenciaciones.
¿El porqué de esto? Y bueno, es para entender un poco, porque ahora vamos a ver, a medida que desarrollamos estas clasificaciones, por qué sería, termina siendo conveniente, hacer estas diferenciaciones de los distintos tipos de resultados. Una primera clasificación que podríamos hacer en cuanto a los resultados va a ser en resultados extraordinarios o resultados ordinarios. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Los resultados extraordinarios van a ser todos aquellos resultados que nosotros consideremos como poco frecuentes, de una recurrencia absolutamente rara, o sea, rara ocurrencia poco frecuente de ese resultado. Pero además, y esto es lo más importante, cuya repetición hacia adelante en el futuro es muy, muy poco probable. O sea que se tienen que dar las dos condiciones para que sea un resultado extraordinario, que sea rarísimo, sea muy raro, poco frecuente, pero a su vez se dio, lo tenemos que reconocer, por supuesto, pero además pensamos que en el futuro es muy probable que no se vuelva a repetir. En ese caso, por supuesto que hay que reconocer el resultado, esta variación patrimonial, pero lo vamos a estar catalogando, clasificando, diferenciando como resultado extraordinario. ¿Cuáles serían los ejemplos? Y bueno, la pérdida por un siniestro y que no tenemos cubierto por un seguro, el resultado por la venta de un activo importantísimo de la empresa. Pensemos que vendemos gran parte de la propiedad inmueble que tenemos, gran parte del establecimiento. Bueno, eso es un resultado que se va a reconocer. Eso es un resultado que es raro porque la empresa no se dedica a vender parte de su misma estructura, se dedica seguramente a vender bienes, pero no parte de su estructura. Y es muy probable que no vuelva a pasar esto de que vuelva a vender parte de su estructura, lo mismo con los siniestros. Son ejemplos muy acotados de lo que se considera un resultado extraordinario. Por el contrario, en la otra punta de la clasificación vamos a tener todos los que no son extraordinarios, que van a ser ordinarios. O sea, ahí vamos a tener el resto. Van a ser todos aquellos resultados regulares que suceden habitualmente. Después podríamos ir a una segunda clasificación, que es la clasificación que nos va a decir que los podemos tratar como operativos, los podemos clasificar o diferenciar como operativos o no operativos. ¿Cuáles serán los operativos? Bueno, son todos aquellos resultados obtenidos, van a provenir de la actividad principal del ente. Son todos aquellos que se generan como consecuencia de las operaciones comunes y corrientes para los cuales ha sido constituido ese ente. Es las que satisfacen el objeto específico por el cual fue creado este ente en particular. O sea, si fue creado con la idea de vender productos ya terminados, con lo que denominamos mercaderías, bueno, son los resultados obtenidos por la venta de mercaderías y la asignación de los costos y gastos inherentes a la venta de mercaderías. Estamos pensando en resultados en general, no solo de ingresos, o sea, el resultado, en la consecución de esos flujos que les anticipé hace unos minutos. Lo mismo si es una empresa productora y que realiza manufacturas, luego de comercializar las mismas y los costos asociados a esta situación. Lo mismo si es una empresa prestadora de servicios, etcétera, etcétera. O sea, resultados operativos, entonces, sintéticamente, los que provienen de su actividad principal. ¿Cuáles serán no operativos? Aquellos resultados que, sin ser extraordinarios, no son los por los cuales está previsto, está específicamente creado este ente, pero que todo ente tiene otro tipo de actividades, llamémosle secundarias, accesorias. Por ejemplo, acá, en este tipo de clasificación, ¿qué resultado es muy común que se reconozca? Bueno, todos aquellos ingresos y gastos que tienen que ver con inversiones accesorias que realice un ente. Así que esta sería la diferenciación. Y por último, como para agregar una diferenciación más, que a veces, de acuerdo al grado de análisis, del grado de desagregación de la información, también sería conveniente que dividamos aquellos resultados provenientes de las actividades que quizás se estén dejando de lado en la empresa, o sea, aquellas actividades que lo que se llama doctrinariamente que se están discontinuando, de aquellos resultados obtenidos por las actividades que están que siguen continuamente dentro del desarrollo del ente. O sea, si hay actividades que se están discontinuando, habría que diferenciar ese tipo de resultados. ¿Por qué? Y bueno, porque por ese análisis que decimos que es predictivo, o sea, analizar hacia el futuro, si estamos una de las actividades de la empresa la estamos desafectando,
es conveniente exponerlo en el cuadro de resultados para que saber que en el próximo estado de resultados, los resultados de esa actividad ya no van a estar más. Así que en el caso de una mayor desagregación de la información, también sería conveniente. Ahora, analizando un poquitito esta clasificación, estas clasificaciones que yo les resumo acá en esta filmina, podríamos hacer un análisis un poquitito más profundo en cuanto a si se mezclan un poquitito estas clasificaciones. Y podemos decir que los resultados ordinarios, como yo les pongo acá, los resultados ordinarios claramente pueden ser operativos o no operativos, dependiendo de su relación con la actividad principal del ente. Ahora, lo que no podemos decir lo mismo es referido a los resultados extraordinarios. O sea, de los resultados extraordinarios no podríamos estar diciendo lo mismo de que son operativos o no operativos. ¿Por qué? Porque hay quienes sostienen que no se puede considerar como un resultado extraordinario aquel que provenga por la actividad principal del ente. Es más, yendo un poquito más allá, hay ciertas normas contables que solamente catalogan o tipifican a resultados operativos, ¿sí?, los que provengan de la actividad regular, común y corriente del ente, la que desarrolla habitualmente. O sea que solamente considerará resultado operativo aquel que es un resultado ordinario. O sea, esta relación inclusive está en normas contables. O sea, con lo cual se está dejando de lado a que un resultado que tenga una ocurrencia absolutamente infrecuente y probabilidad futura de repetición, pero que provenga de una actividad, de la actividad para la cual ha sido creada esa entidad, no se le permite el reconocimiento como un extraordinario. Y esto es una locura, es una utopía pensar que haya un resultado extraordinario y que provenga de la actividad operativa, y podría pasar. Piensen por un momento lo que está pasando en estos momentos de esta gran pandemia y situación económica en particular. Seguramente la gran mayoría de las empresas deben estar sufriendo situaciones de pérdidas y de resultados negativos. Bien, son pérdidas de resultados negativos provocados por la actividad principal. Y es una situación extraordinaria, porque claramente es algo infrecuente que existe una pandemia como la que estamos viviendo, y es altamente probable que no vivamos algo así nuevamente, o por lo menos en un plazo corto, y esperemos que así sea. Pero no pensemos en los resultados negativos, pensemos alguna empresa que está teniendo resultados positivos importantísimos, las que están lucrando con esta situación, vendiendo elementos específicos que se están demandando de una manera importantísima ante esta situación puntual, económica, y obviamente situación puntual desde el punto de vista de lo que se vive desde lo sanitario. Entonces, serían resultados de situación o sea, que no se daban frecuentemente y no se van a dar hacia adelante nuevamente. Ahora, ¿son operativos? Sí, porque son de la actividad principal, pero la normativa y en general se discute mucho de que, y bueno, son ordinarios. Bueno, yo les hago esta aclaración porque lo van a encontrar en la bibliografía, críticas como esta, pero en general sí hay uniformidad en cuanto los ordinarios van a ser operativos o no operativos, sin ningún tipo de problema. Pero en cuanto a los extraordinarios, se discute mucho la posibilidad de considerarlos operativos o no operativos. En general, los extraordinarios los dejaríamos solamente dentro de esta posibilidad. Esta sería la aclaración, estas serían las clasificaciones más importantes, y por último, para terminar con el módulo, me está quedando 2 minutitos sobre el último punto que teníamos en el programa, en la unidad, que hablaba de resultado contable o resultado impositivo. ¿A qué se refiere? ¿Por qué el programa ha puesto este punto? Porque ambos resultados suelen ser diferentes. Una cosa es el resultado contable y otra cosa suele ser el resultado impositivo. Ustedes se van a preguntar, ¿pero que hay dos contabilidades, dos maneras de reconocer el resultado? No, dos contabilidades no. Va a haber dos maneras de mostrar la situación puntual del patrimonio del ente en cuestión, porque obviamente los organismos de recaudación exigen a veces la presentación y los reconocimientos de manera diferente. ¿Cómo es esto? Bueno, los organismos de recaudación en general, y
el organismo de recaudación nacional en particular, o sea, la AFIP, suele tener o suele manejar ciertas diferencias en cuanto a los conceptos y en cuanto a los principios contables, como nosotros desde la teoría contable manejamos, y adoptan sus propias reglas. ¿Para qué? Sobre todo al momento de la medición de activos y pasivos. Así que obligan, obviamente, al ente que tiene que estar informando su situación económica a hacer ciertos cambios sobre la manera en que realizó las mediciones de acuerdo a los principios contables. Así que los organismos de recaudación obligan a la generación de un resultado que en muchos casos es diferente. Y en otras situaciones puede haber que los conceptos o los reconocimientos del resultado contable impositivo coincidan, pero a veces impositivamente el reconocimiento es en otro ejercicio. Entonces, si bien el reconocimiento es igual, lo que se hace es un diferimiento del reconocimiento de parte del resultado. Entonces se generan lo que se denominan impositivamente diferencias temporales. O sea, el reconocimiento se basa en los mismos principios, pero se reconocen en momentos diferentes. Por lo tanto, en esos momentos en los cuales estamos determinando el resultado es distinto. A eso se refiere este punto del programa con el resultado contable o el resultado impositivo, porque suelen ser distintos. Bueno, dicho esto, estaríamos ahí terminando con la unidad. Ese fue el último punto, y ahora sí es el momento de la despedida. Estamos terminando con el curso. Les vuelvo a poner acá mi correo electrónico para estar en contacto, más allá del portal de la U24, en el cual estamos recurrentemente conectándonos. Así que un saludo cordial, espero que les haya servido de utilidad la clase y espero vernos pronto. Adiós.